Bueno, vamos a arrancar con la unidad número 17 sobre métodos de síntesis y procesamiento. En esta unidad vamos a ver varias técnicas por las cuales se obtienen materiales y diferenciar un poco de las técnicas de procesamiento que ustedes van a ver más adelante en la carrera cuando vean procesamiento de metales, de materiales compuestos, de cerámicos en cerámica industrial, que son métodos en los cuales los volúmenes son mucho más grandes y donde la química juega un rol, o la pureza, si se quiere, de los elementos juega un rol que no es tan importante como en este caso, ¿sí? Acá estamos hablando de procesos que involucran un poco más la química sin llegar a lo que tal vez puede ver un licenciado química, pero sí desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, procesos que tienen que ver con purificación, obtención de películas delgadas, procesos de obtención de semiconductores de muy muy alta pureza, sol gel. Ese es el tipo de técnicas que vamos a ver a lo largo de esta unidad. Comencemos hablando un poco acerca de los monocristales. Los monocristales son difíciles de obtener en dimensiones grandes por las cuestiones energéticas que hemos visto en capítulos anteriores, en donde claramente nuclear en varios lugares es lo más factible y que la nucleación se produzca en un solo lugar es realmente muy poco probable. Por lo tanto, es difícil de obtener, aunque habría varias ventajas desde el punto de vista mecánico si eso se logra. Acá vemos un ejemplo de aplicación que son los álabes de turbina. La eficiencia de toda la turbina se incrementa si puede trabajar a una temperatura mayor, pero cuanto más alta sea la temperatura, se incrementan procesos como el creep o la deformación debido a las tensiones a las que está trabajando, incluso si están por debajo de la tensión de fluencia o la tensión de rotura del material. Acá vemos, por ejemplo, lo que es un álabe de turbina y de esta manera quedaría si estuviera fabricada por un método de colado tradicional, ¿sí? Donde hay muchos granitos, cada uno de estos son granos diferentes, que en definitiva le dan bueno, propiedades que en principio son isotrópicas, pero que es mucho más factible que ocurra el fenómeno de Crip porque la difusión está favorecida. Estos son álabes que están fabricadas en aleaciones de níquel, ¿sí? De alta resistencia térmica. En la década del 60 se desarrollaron una tecnología para poder obtener granos columnares, como se pueden ver acá, y eso también favorecía bastante las propiedades mecánicas de este aspa. Y últimamente se avanzó en tecnologías que permiten construir todo el álabe en un monocristal, ¿sí? Entonces, esto mejorando notablemente el desempeño, la performance de toda la turbina. Comencemos con algunas de las técnicas por las cuales se pueden obtener monocristales y también una técnica que se puede utilizar para purificar sustancias. Esta técnica se denomina método de transporte en fase vapor y consiste en lo siguiente. Imagínense que uno tiene un tubo de vidrio en el cual tiene la sustancia que quiere en principio purificar de un lado y un gas se denomina agente de transporte, ya van a ver por qué, que reacciona con A sólido, pero que el producto de reacción es un gas. De manera tal que esa reacción ocurra a una determinada temperatura, pero que a otra temperatura más baja o más alta, según como sea la forma de la técnica que estoy utilizando, la reacción sea reversible y por lo tanto termine descomponiéndose y generándose el A en el otro lado. De esa manera, lo que seguro va a ocurrir es una purificación, porque cualquier impureza que pueda estar aquí, ¿sí? En principio no va a reaccionar con el gas. Entonces lo que va a ser transportado es a puro. Y de esa manera se va a poder depositar en el otro lado y purificar e incluso en ciertas condiciones va a poder crecer un monocristal. Entonces, para que este método tenga sentido, es necesario que exista una reacción como la que está acá, una reacción reversible de equilibrio, en donde el sólido que quiero purificar reaccione con un gas y luego a una cierta temperatura la reacción vaya en el otro sentido. Un ejemplo es la forma o este método se puede utilizar para purificar platino a través de la formación del óxido de platino. Esa es una reacción que es endotérmica y por lo tanto necesita temperaturas altas. Entonces, de un lado del tubo voy a tener el platino que no está puro y va a reaccionar con el oxígeno y se va a transportar al otro lado, al lado frío, ¿sí? Y en donde se va a descomponer porque ya no es más estable y por lo tanto lo que se va a depositar es platino, en principio, como dice por aquí, bien formados, es decir, purificados.
También podría ocurrir que la reacción de formación fuera exotérmica y por lo tanto ahí tenemos que invertir la ubicación en donde ponemos el material. Entonces el material que uno quiere purificar lo tiene que ubicar en el extremo frío, en este caso, ¿sí? Y se va a depositar en el extremo caliente. Es el caso de una técnica de purificación de metales que se conoce como técnica de Van Arkel, con el cual se utiliza para purificar metales como por ejemplo el cromo, y utiliza yodo en lugar de utilizar oxígeno y forma el yoduro de cromo en este caso, ¿sí? Que se va a formar entonces en el extremo frío y en el caliente se va a ir descomponiendo para formar nuevamente cromo. También se pueden utilizar, no necesariamente tiene que ser siempre yoduros, también se pueden utilizar carburos, nitruros u óxidos, y con eso se pueden purificar cualquiera de estos metales, ¿no? Titanio, vanadio, niobio, cobre o hierro. Esta misma técnica se puede utilizar sacándole todo el provecho para separar también dos sustancias, por ejemplo el wolframio del óxido de wolframio. Para ese caso hay que utilizar una reacción que es un poquito más complicada nomás, que involucra la reacción del óxido con yodo para formar esta sustancia que es gaseosa a alta temperatura, y que a baja temperatura ocurre la reacción inversa. Y por otro lado, a baja temperatura también se da la reacción de wolframio sólido más agua y yodo gaseoso para formar esa misma sustancia y también yoduro de hidrógeno. Entonces fíjense que en realidad si uno lo mira y coloca la misma mezcla de wolframio con su óxido en los dos extremos, en definitiva lo que va a estar pasando es que a baja temperatura se va a estar depositando el óxido, mientras que a alta temperatura se va a estar depositando, de hecho es lo que lo dice aquí, por la reacción inversa, se va a estar depositando el wolframio sólido. Entonces es como que simplemente con el tiempo uno coloca a esas dos temperaturas, los dos extremos, y de alguna manera el sistema va actuando solo y va purificando y transportando la materia de un lado para el otro. Desde el punto de vista histórico, y ya bastante atrasados en lo que son las tecnologías actuales que utilizan la iluminación LED, uno de los grandes avances que hubo para la duración y la disminución del consumo de las lámparas fue la invención de las lámparas halógenas. En principio, si lo vemos desde el punto de vista histórico, un gran cambio ya fue utilizar o reemplazar los filamentos de carbón que se utilizaban antiguamente por filamentos de tungsteno. Luego, otra gran avance fue empezar a utilizar atmósferas inertes en lugar de hacer vacío, ¿sí? Y finalmente, la adición de halógenos a ese gas que está dentro del bulbo. La forma que tenían las lámparas anteriores, las lámparas antiguas, tenían este bulbo que tenía esta forma, ¿sí? Y en realidad la razón de eso era minimizar el ennegrecimiento que ocurría en la superficie del vidrio, porque a medida que el tungsteno del filamento se iba evaporando, recuerden que la temperatura de esto era altísima, entonces por lo tanto siempre algunos átomos saltaban a la fase vapor, entonces se iba depositando sobre el vidrio frío y de esa manera iba perdiendo transparencia. Por eso es que se hacía esta forma lo más grande posible, ¿sí? En este caso, con las lámparas halógenas, lo que se hizo es, además de agregar un halógeno, agregar una pequeña cantidad de oxígeno. Recuerden que wolframio y tungsteno son el mismo elemento, ¿sí? Entonces, en ese caso, el elemento o el agente de transporte es esta sustancia que está aquí, ¿sí? Y no, antes se creía que era directamente el yoduro de wolframio, no, es esa sustancia que está ahí. Y este compuesto se está formando en la pared del vidrio de la lámpara, que sería la zona fría, ¿sí? Donde claramente se ha ido depositando por esta misma razón que les decía yo, ¿sí? Que en principio se evaporaba y se depositaba acá. Y en la zona fría de la lámpara, que podemos calcular que hay aproximadamente 600 grados, se va a estar dando esta reacción de formación de este compuesto. Luego, esta sustancia migra hacia el filamento que está caliente a una temperatura incluso superior a los 3000 grados y ocurre una reacción de disociación en forma secuencial que termina nuevamente con wolframio. Entonces, si lo piensan, lo que está pasando es que por un lado el wolframio está siendo evaporado y se está depositando en el vidrio, pero de alguna manera, gracias a esta reacción, se está formando este componente intermedio que lo está quitando y lo está volviendo a depositar en el filamento. Entonces eso alarga la vida
útil del filamento mucho más, porque de otra manera se iba a terminar cortando por la pérdida de sección transversal producto de la evaporación. Entonces fíjense cómo de esta manera, y gracias a esta técnica y esta reacción, se podía aumentar su vida útil. En esta imagen podemos ver, este es el filamento original, y todos estos son los cristalitos de wolframio o tungsteno que se ha ido depositando gracias a esta técnica. El método de transporte en fase de vapor también puede utilizarse como un método de síntesis o preparación de sustancias. Fíjense, en ese caso necesito una segunda reacción de formación para poder tener la reacción global que yo quiero. Imagínense en este caso que tengo A sólido que reaccione con un gas para formar otra sustancia gaseosa AB. Y que a su vez, a baja temperatura, esa sustancia B reacciona con una sustancia C para formar un sólido AC, y liberando el gas B nuevamente. Si nosotros vemos la reacción global que está ocurriendo aquí, es un sólido más otro sólido para dar un tercer sólido, pero toda esta reacción ocurrió en fase gaseosa cuando es mucho más sencillo de que ocurra porque no tengo los problemas de difusión que tengo como vimos cuando analizamos el tema de reacciones químicas. Un ejemplo concreto de la utilización de esta técnica es la preparación de estanato de calcio, que en principio es esta sustancia que está aquí y requeriría la reacción en estado sólido del óxido de estaño y óxido de calcio. Pero el óxido de estaño reacciona con el monóxido para formar monóxido de estaño, que está aquí, y luego en una reacción posterior el monóxido, que es gaseoso, puede reaccionar con el óxido de calcio y el CO2 para formar finalmente el estanato de calcio. Todo este proceso acelera lógicamente las reacciones químicas porque en definitiva hay transporte de materia de una parte del cristal a otro y eso ocurre en fase gaseosa. Vamos ahora a otra técnica de fabricación. Esta es una técnica que se emplea para la fabricación de películas delgadas. La técnica se denomina deposición química en fase vapor. En inglés las siglas son CVD por Chemical Vapor Deposition y utiliza algunos de los principios de transporte en fase vapor que estuvimos viendo antes y se emplea principalmente para obtener films o películas muy puras de semiconductores. En la industria de la electrónica se utiliza mucho. Los films se obtienen por descomposición de moléculas gaseosas y ese proceso de descomposición ocurre por pirólisis si se emplea calor o directamente por fotólisis cuando se emplea luz o incluso a través de alguna reacción química. Podemos ver entonces que uno puede emplear este gas que es el haluro de germanio, perdón, hidruro de germanio, que se descompone por calor e incluso también por luz y da germanio puro. Entonces eso en definitiva yo tengo un sustrato, una superficie donde quiero que se deposite, tengo este hidruro de germanio en fase gaseosa y mediante el calor y la temperatura se termina depositando sobre el sustrato formando una película. Lo mismo aquí que tenemos cloruro de silicio más hidrógeno, se deposita formando silicio o directamente hidruro de silicio que se va a depositar formando una capa de silicio pura. Todos los procesos de CVD incluyen una serie de etapas. Lo primero es que hay un transporte de los reactivos que están en fase gas con un gas de transporte o gas carrier que lo va a llevar a la zona donde yo quiero que se depositen. Después tiene que haber un proceso de difusión en el cual esa sustancia tiene que poder difundir y atravesar la capa límite de gas hasta la superficie propiamente dicha, que sería esta etapa que está aquí. Luego tiene que haber una adsorción, es decir, los átomos tienen que adherirse o tienen que colocarse en la superficie. Seguramente va a haber una difusión más bien lateral o superficial hacia los sitios que siempre son más favorables desde el punto de vista energético, algún defecto, alguna zona preferencial. La reacción química en sí misma, que hace que la descomposición, digamos, que hace que se forme o se deposite la película, y luego la desorción de los subproductos de reacción. Acá tal vez se entiende más, va a haber una corriente del gas carrier que contiene a la sustancia en la forma de un yoduro, un haluro o cualquier tipo de sustancia. Va a haber siempre una capa límite, ustedes que han hecho fenómenos de transporte saben de lo que hablo, una zona donde claramente no va a haber el mismo movimiento del gas, entonces por difusión necesito que esa sustancia llegue a la superficie.
que se absorba en la superficie y siempre va a haber alguna difusión superficial a un sitio beneficioso que por una cuestión de energía va a ser más fácil de que la reacción ocurra ahí. Va a ocurrir la reacción y luego los subproductos van a tener que difundir nuevamente e ir hacia una zona de venteo. Este es un esquema de un equipamiento para realizar deposición química en fase vapor, donde hay una serie de gases que se inyectan, controlados por algún tipo de caudalímetro, se vaporizan aquí en la zona donde uno quiere que esté la sustancia. Acá va a haber un calentador y este es el sustrato donde se va a depositar, ¿sí? Entonces va a ocurrir todos esos procesos para que finalmente la película se deposite aquí. El sustrato puede tener temperaturas que varían acá entre los 200 y 800 grados y las presiones que se utilizan son muy pequeñas, como 0,1 milibar hasta incluso 1 bar. Todo es importante aclarar que el film que se deposite va a tener reproducir la estructura cristalina del sustrato donde se está depositando, por lo tanto va a haber un crecimiento de tipo epitaxial. Pasemos ahora a otra técnica de fabricación también de películas delgadas que en realidad es un método físico, en realidad por lo tanto no implica reacciones químicas y ese método se denomina sputtering catódico. Básicamente lo que hace es utilizar una campana donde hay una presión realmente muy baja, del orden de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 2 torr. Y hay también un gas inerte, ¿sí? Ese gas es sometido a una gran diferencia de potencial que en realidad provoca que haya una descarga eléctrica y se generan iones, ¿sí?, que se aceleran contra el cátodo y cuando se aceleran chocan y desprenden parte del material del que está hecho el cátodo, que es el material con el que yo voy a querer recubrir la sustancia que va a estar en el ánodo, ¿sí? Acá podemos ver en estas gráficas el tiempo del proceso, de 100 segundos, 1000 segundos o 2000 segundos, cómo va creciendo la capa de la sustancia, ¿sí?, que uno va a querer depositar. Entonces aquí vemos, tal vez se entienda un poquito mejor, es una campana, hay una presión muy baja y un gas inerte, se va a producir entonces una descarga eléctrica y ahí se va a ionizar el gas y los iones van a ser acelerados contra el cátodo, que van a chocar contra ahí. Imagínense que uno quiere hacer un recubrimiento de oro sobre una sustancia, entonces va a haber un vapor de oro que se va a depositar en el ánodo, pero no solamente en el ánodo, se va a depositar también porque acá estas partículas no tienen carga, ahí directamente se hace con una especie de vapor de la sustancia que se deposita en realidad en todos lados, incluyendo el sustrato, que es lo que uno quiere recubrir, ¿sí? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se quiere hacer imágenes de microscopía de transmisión, que se requiere que la superficie sea conductora. Y entonces, si uno en realidad quiere observar una superficie que no es conductora, como por ejemplo un polímero o materia orgánica, en realidad lo tiene que hacer recubrir una pequeña película de oro. Entonces se lleva en el microscopio que está ubicado en la Facultad de Exactas, hay un equipo de sputtering, en donde uno lo ve actuar. Imagínense una pequeña campanita, como esos campanas que se utilizan para, no sé, guardar el queso, se hace un poquito más chica, así de vidrio, y escucha las descargas eléctricas y de hecho tiene todo un color medio dorado, metalizado, de todo el oro que se ha ido depositando en toda la campana, ¿sí? Y cuando termina el proceso uno saca la muestra y le ve ese pequeño doradito que es la película de oro, que es suficiente para hacerlo conductor, ¿sí? El sputtering catódico involucra claramente una etapa de transferencia de momentum, ¿sí?, del ion gaseoso que está chocando contra el cátodo, y obviamente los átomos que salen eyectados son del metal que uno quiere recubrir. Los equipos modernos tienen algunos mecanismos para tratar de evitar la contaminación, porque siempre va a haber algo de los iones de gas que pueden estar junto con el metal y terminar dentro de la película que uno está depositando. Otro método consiste, que también utiliza una propiedad física, es la evaporación. Consiste en evaporar justamente el material que uno quiere depositar y hacer que se deposite sobre un sustrato. Se denomina directamente evaporación en vacío. Básicamente el sistema utiliza un muy alto vacío, del orden de incluso menor a 10 a la menos 6 torr. Y el material obviamente se transforma en un gas gracias al vacío y al calentamiento simultáneo. De esa manera uno puede fabricar componentes electrónicos donde el sustrato es alúmina, silicio, germanio, incluso vidrio, y depositarle el metal que uno quiere.
De hecho, técnicas similares a estas se utilizan para metalizar el plástico. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de tener un papel de envoltura de golosina que en realidad es dorado o plateado. Si lo miran a trasluz van a ver que en realidad es un poco transparente. Y de hecho lo que tiene ahí es que tiene un metal depositado, una película realmente muy fina, suficiente para darle ese aspecto metalizado, y que se obtuvo o se depositó por una técnica así, en la cual se calienta al metal, se evapora ese metal y junto con el vacío después se hace pasar un film plástico y ahí se termina depositando porque está más frío el film plástico y de esa manera se le da ese toque metalizado. Veamos ahora una técnica por la cual se pueden obtener fases que son metaestables por una vía denominada química fina, ¿sí? Así se llama. La idea es que poder obtener una fase que es termodinámicamente metaestable, pero que es cinéticamente estable. Ya hemos visto nosotros que esa combinación es posible, pero hay veces que es difícil de llegar a ese estado metaestable por una vía normal. Veamos dos ejemplos. El primero tiene que ver con la preparación de un polimorfo en particular del óxido de titanio, utilizando una fase precursora en particular. ¿Sí? Lo que se hace primero es hacer reaccionar al óxido de titanio en que tiene una fase polimórfica determinada, que no es la que uno quiere, con este nitrato de potasio. ¿Sí? Se forma esta sal que está aquí. Esa es una reacción que ocurre a alta temperatura, luego se lo trata con ácido nítrico y empieza un proceso de descomposición que luego a 500 grados termina em, dando el óxido de titanio pero con otra forma cristalina. ¿Sí? En este caso son como octaedros de titanio oxígeno 6 que están unidos de una manera diferente a como estaban acá, que era la estructura de rutilo. Lo mismo para el óxido de wolframio, que podría en realidad, digamos, la forma más común es en una estructura de tipo hexagonal, y lo que yo voy a hacer es intentar hacer que tenga una estructura cristalina de tipo monoclínica. Para eso en realidad vamos a partir del ácido túngstico, que es este, que lo voy a preparar en base a esta sal más ácido clorhídrico. Luego a 120 grados comienza un proceso de descomposición. Cuando lo caliento pierde el agua hidratada y termino ahí sí teniendo esta nueva estructura. Entonces la idea de esto es a través de procesos de química, seleccionando las reacciones, hago que se formen una fase intermedia que después al descomponerse me da la misma sustancia, pero en una estructura cristalina que no la habría obtenido de otra manera porque no es termodinámicamente estable y entonces la vía de obtención más normal no llego nunca a ese producto. ¿Sí? Pero recuerden que si son cinéticamente estables, es decir, una vez que uno lo tiene a temperatura ambiente, se conserva de esa manera. Vamos ahora a técnicas para fabricación de monocristales de mayor tamaño. Si uno parte de fases como la fase de vapor, nunca va a poder obtener monocristales de tamaños apreciables y para muchas aplicaciones industriales no es suficiente. Entonces, partiendo de sólidos o líquidos, podría obtenerse un monocristal de un tamaño adecuado. El primer método que vamos a ver es el impronunciable método de Socheralski, que básicamente es lo siguiente. Tenemos un líquido, un fundido del material del cual yo quiero preparar la barra del monocristal. Por ejemplo, silicio, germanio, generalmente para aplicaciones de semiconductores. Y luego tengo una pequeña semilla que es un sólido de ese cristal. Y lo que hago es descender hasta que toque la punta del fundido y luego empezar a elevar eso rotándolo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces el cristal, con esa dirección, si se quiere, de enfriamiento tan marcada y en condiciones tan estables, a medida que va subiendo, empieza a crecer a partir de la semilla, dando un monocristal. Va a tener la misma orientación cristalina que la que tenía el cristalito semilla que utilicé arriba. Acá podemos ver lo mismo con unas imágenes. Estas en realidad están hechas en un render, en una computadora, pero esta es una imagen real. Vemos entonces que hay un horno con paredes refractarias aquí, y aquí en la punta está la semilla. Esta punta ahora va a bajar. En principio también hay que fundir, en este caso es alúmina, entonces están estas resistencias aquí todo alrededor, hasta que finalmente fundimos la alúmina, desciende la punta, toca el fundido y luego empieza lentamente a subir
a su vez que tiene un movimiento de rotación. Y aquí lo que podemos ver es cómo se ve un monocristal de alúmina, en este caso por el color es rubí. Acá podemos ver, todo esto es una barra de monocristal de silicio. Este es el elemento fundamental para toda la electrónica y la tecnología de semiconductores y microchips. Se parte de lo que se llama un wafer de silicio, que en realidad a partir de esta barra que es un monocristal, se corta esto, ¿sí? Se saca una lonja, que sería esto que está acá, se pule y a partir de ahí empiezan a construirse los dispositivos en base a semiconductores a través de depositar determinada cantidad de capas y se van construyendo los dispositivos aquí adentro. ¿Sí? Entonces pueden llegar a ser tan grandes como esto que está aquí, luego se corta y en definitiva tenemos los microchips ahí adentro. Pero es una cosa muy importante, tiene que ser monocristal, ¿sí? Por una cuestión de pureza y para evitar que haya interrupciones producto de los bordes de grano, ¿no? Otro método de obtención de monocristales es el denominado método de Brickman o Stockbarger, que consiste en colocar el material dentro de una probeta, como está aquí, y eso dentro de un horno que tiene todo un gradiente de temperatura y, por ejemplo, está más caliente arriba y más frío abajo. Esta probeta que está aquí va a empezar a descender y aquí en la punta hay como en la técnica anterior, un cristal semilla a partir del cual va a ir creciendo el monocristal y este descenso se realiza muy lento, pero hay una particularidad, como uno le está dando cuál es el gradiente térmico, el cristal va a crecer en esa dirección. Entonces uno puede controlar cuál es la dirección de crecimiento del monocristal, lo cual puede ser conveniente para algunas aplicaciones. Otra técnica es la denominada método de fusión zonal, que consiste en tener una barra del metal que uno quiere purificar, en este caso, y colocarla dentro de algún tipo de molde, que acá no está dibujado, ¿sí? Pero que en principio después uno lo que hace es colocar una espira que tiene resistencias y que por lo tanto van a calentar localmente al material hasta fundirlo en una zona. Esta espira va avanzando con movimiento en esta dirección. Entonces lo que va a ir haciendo es ir arrastrando las impurezas, porque en principio lo que va a ocurrir cuando se funde es que el metal se funde y contiene las impurezas, pero luego lo que va precipitando en principio es el material puro. La tendencia es a que las impurezas queden en el fundido. Entonces hago pasar toda esta espira a lo largo del material, en este caso sería el ejemplo de una barra de germanio, y a medida que se va moviendo llega al final y de alguna manera termina acá con una zona con muchas más impurezas. Este proceso se puede repetir hasta en cada paso ir purificándolo un poquito más. De esa manera entonces obtengo este monocristal con mucha más pureza. Hay otra técnica que se emplea para obtener monocristales de óxidos de alto punto de fusión, como son las piedras semipreciosas o gemas como el rubí o el zafiro artificiales, que se llama método de Bernoulli. Consiste en lo siguiente: todos esos materiales en realidad están basados en alúmina, ¿sí? En realidad es óxido de aluminio en estado de monocristal. Un polvo fino de esa alúmina se lo deja caer y se lo hace pasar por una llama de óxido de oxihidrogenada. Lo que va a pasar es que se va a fundir y unas pequeñas gotitas van a caer encima de un cristal semilla que está aquí abajo. Y eso en realidad lo que va a hacer es que va a ir creciendo el monocristal a partir de ese cristal semilla y lo que vamos a obtener es esta piedra semipreciosa artificial, ¿sí? Que se fue creando, en este caso es rubí, de esta manera, y hay muchas aplicaciones industriales para este tipo de materiales, y en realidad se pueden obtener de un tamaño considerable. Digamos, hay métodos que permiten entonces obtener estas monocristales o piedras preciosas o semipreciosas de manera artificial, porque tienen realmente muchas aplicaciones industriales. Por ejemplo, el zafiro tiene, al ser un elemento transparente de una dureza muy, muy, muy alta, se pueden utilizar para recubrimientos por ejemplo, en los celulares. En un momento se fabricaban cobertores para
la pantalla de los teléfonos, pero el problema del zafiro es que tiene una densidad mucho más alta y es más caro. Lo que sí se terminó utilizando una aplicación más masiva son cristales para cubrir la zona de las cámaras, ¿sí? Para que ustedes se den una idea entonces de todas las materiales que se pueden obtener, podemos ver aquí que la alúmina en su estado de alfa alúmina, que se llama en estado mineral, se llama corindón. Si se le agrega cromo, en general los colores tienen que ver con el agregado de metales de transición, ¿no? Si se le agrega cromo a ese material, o sea, si se lo dopa a propósito, obtenemos un zafiro de color rojo que es el rubí. Si se le agrega titanio y hierro, termina siendo de color azul, ¿sí? Vanadio termina siendo púrpura y hierro, bueno, en función de la cantidad, puede ir de amarillo a verde. Si es un zafiro puro, si no tiene ninguna impureza, o si las impurezas son menores, en el caso de impurezas de titanio al 0,01%, tenemos zafiro incoloro. El zafiro incoloro tiene estas características: es transparente, la dureza es realmente muy alta, es muy tenaz, es decir, la resistencia a la propagación de fisuras, ¿no? Cuando hablamos de dureza estamos hablando de un fenómeno superficial, nos va a dar resistencia al scratch, al rayado, ¿sí? Y esto sería resistencia mecánica, ¿no? En realidad está asociada al tener alta tenacidad. Cuando comparamos con, habíamos mencionado el Gorilla Glass cuando estábamos hablando de vidrios templados y templados químicos, la tenacidad del zafiro es hasta 4 veces mayor que el Gorilla Glass, pero tiene el problema de la densidad, es otro material, tiene una densidad de casi 4 versus el 2,5 característico del vidrio. Y otra ventaja del Gorilla Glass es que puede obtenerse mediante procesos continuos, mientras que el zafiro se fabrica sí o sí en procesos tipo batch, es decir, procesos discontinuos. Todo esto en realidad va avanzando tan rápido que lo que yo pongo un año en una transparencia después queda obsoleto dentro de 2 años. Por ejemplo, en los últimos teléfonos que sacó Apple, dice que utiliza un material que le llama Ceramic Shield, que para la mayoría de la gente no dice nada, pero a ustedes que son estudiantes de materiales y estuvieron estudiando química del sólido probablemente sí. Dice que en realidad es un vidrio cerámico, ¿sí? Los vidrios cerámicos con una característica nada fácil de obtener, que es los cristalitos que están utilizando son de tamaño nanométrico, de manera tal que no interfieren en la luz, entonces mantienen la transparencia. Pero aparentemente eso le da una resistencia mucho mayor, así como nosotros vimos que los vidrios cerámicos eran más resistentes. Bueno, de hecho, acá hay una aplicación que se ha encontrado, ¿sí? Comercial, de muchísimo impacto comercial y económico, que tiene que ver con los vidrios que recubren a los celulares. Bueno, vamos a ver ahora entonces un video sobre una empresa que se llamaba, porque ya no existe más, GT Technologies en Estados Unidos, que se proponía fabricar zafiro de manera industrial, y lo primero que van a escuchar es que dice que la empresa en realidad lo que quería es vender la tecnología de fabricación a otras empresas, ¿sí? Veamos entonces, lo interesante igual, si bien esto es del 2013 y la empresa aparentemente se fundió porque no supo digamos, manejar su modelo de negocios, es interesante porque muestra algunas cuestiones sobre cómo se fabrica el zafiro. Important thing to note right up front is that GT Crystal Systems isn't as focused on directly producing sapphire displays as it is on selling the technology that allows other companies to do it. The core of that technology is these furnaces. There are about 60 at the Salem facility, most of which were busily making sapphire at the time of my visit. Entonces, fíjense cómo es un proceso batch. 60 de esos hornos, cada uno controlado con la computadora, y en el que se está fabricando zafiro, pero es un proceso en el cual hay que cargar el horno, se produce el zafiro, después se saca, y así, entonces no es un proceso continuo. Inside these cylinders, at thousands of degrees, is where the material that ultimately forms an unscratchable smartphone display is forged. So here's how that's done. A sapphire seed, about the size and shape of a hockey puck, is placed at the bottom of a single-use molybdenum barrel called a crucible. The crucible is then filled with a mixture of condensed corundum, which is a crystalline form of... Fíjense que tenemos unos crisoles de molibdeno de un solo uso, es decir, se usa y se tira, en los cuales se coloca en el fondo lo que dice una semilla, como veíamos antes, del tamaño de una un disco de hockey, ¿sí?
que eso va a ser la semilla a partir del cual todo el cristal va a crecer. Después eso se lo llena con óxido de aluminio, corundum, como dicen aquí, y veamos cómo sigue el proceso. Aluminum oxide, and a material called crackle, which is uncrystallized sapphire material left over from previous runs. The full crucible is then placed inside the furnace, where it sits atop a finger, a small platform cooled by liquid helium that prevents the sapphire seed from melting too early. The whole shebang is sealed, the air is evacuated, and the temperature is brought up to 2200 degrees Celsius to allow the materials to melt together. The temperature varies as the material is put through a series of cooling cycles over the next 16 or 17. Entonces lo que dice es que usa helio líquido en la parte de abajo para evitar que la semilla se funda, y luego lo que se hace es elevar, ¿no?, todo la temperatura hasta aproximadamente los 2100 grados, y de esa manera se funde todo, y a partir de ahí empiezan toda una serie de ciclos de enfriamiento y calentamiento para permitir que lentamente se vaya cristalizando y el zafiro. Y una de las cosas que dice es que también utilizan en realidad el scrap o el desecho de otros procesamientos anteriores de zafiro, cuando en realidad se cortó la parte que se quería y el resto se muele y vuelve al proceso, ¿no?, para no tener que gastar tanta materia prima. Days. During that time, the sapphire slowly crystallizes from bottom to top, and the end result is this, a cylindrical section of industrial sapphire called a boule. The typical recipe produces a 115 kilogram boule, chemically identical to the sapphire dug from the ground. Boules are marked and separated into more and less desired. Entonces, fíjense que se produce esta especie de bowl, que ahí en la traducción en portugués, no sé por qué lo llaman búfalo, esta especie de bowl de 100 kilos de zafiro, que después lo cortan, ¿no?, y empiezan a buscar, bueno, las partes donde de golpe hay una cierta impureza o están mal orientados, se descartan y van buscando las mejores partes para cortarlo y después sacar los films de zafiro. Regions. Cores can be drilled and cuts made for various applications, like LED production or the manufacturing of airplane windows. Making a smartphone display out of this sapphire material is fairly simple. A rectangular section of specific dimensions is cut, smaller for iPhones and Virtus, larger for Galaxy Notes and the like. It's polished, not just to increase clarity, but to strengthen it further. Then it's cut into the appropriate thickness and polished some more. A few hole punches for button and speaker penetrations, and voila, a thin, light screen protector harder than Gorilla. Entonces, fíjense que las aplicaciones no eran solamente esas, las decían ventanas de avión, y entonces, bueno, acá lo que hacen es cortar del tamaño adecuado, se le pule varias veces, ¿no?, incluso también para incrementar la resistencia, según dice el video. Y finalmente, en definitiva, tenemos el equivalente a un vidrio templado de ahora, ¿sí?, porque también se vendían como accesorios para colocar por encima, ¿no?, no solamente el vidrio en sí. Glass. Harder even than any material, except for diamonds. A practically unscratchable display coating. Jeff told me that accessory applications like that are already in the works from other companies. But GT Advanced is also hoping to coordinate with OEMs to include sapphire screens on smartphones right out of the box. Cost continues to be a big factor, but the gap is narrowing. Where several months ago sapphire displays cost about $30 per smartphone, the company told me that current figures are more like $15, with next generation technology like reusable crucibles coming in the next 12 to 18 months to bring that figure down further to less than $10 a screen. It's not the $3 per screen that Gorilla Glass is said to cost, but it's definitely much closer. Again. Entonces lo que ellos quieren hacer es que ya directamente el teléfono contenga ese vidrio, tienen problemas de costos, ¿no? Una de las cuestiones que eleva los costos es este crisol que en principio no es reutilizable, entonces dice, bueno, muy pronto va a haber crisoles reutilizables y eso va a abaratar los costos, pero todavía están muy por encima del Gorilla Glass, ¿no? Como las tecnologías son tan vivas en mercados que son tan demandantes, bueno, algunos caen, unos mueren, otros reviven, y así es en alguna manera las tecnologías cuando son tan al borde de las necesidades, ¿no? You'll see other companies pushing sapphire smartphone screens much more aggressively under their own brands at first, but get ready for a general sapphire awareness campaign coming soon. Bien, con eso entonces terminamos. Acá lo que hice es simplemente hacer un extracto de lo que va diciendo el señor en el video, ¿sí?, de cómo es el proceso, que es lo que nos importa aquí, ¿no? Entonces tenemos esta especie de disco de hockey
que se coloca en el crisol de molibdeno, ¿sí? Luego se mezcla con el corundum, que dice que es una forma cristalina del óxido de aluminio, ¿ah? Y con todo el desperdicio de corridas anteriores, de previous runs. Luego se coloca en un horno, y aquí es donde dice que se pone una pequeña cantidad de helio líquido para prevenir que en realidad cuando se calienta todo el crisol, de manera tal de fundir todo el óxido de aluminio que tengo, que en realidad no se funda demasiado pronto la semilla, porque si no deja de tener sentido. Y luego se lo lleva a los 2100 grados. Entonces, simplemente quería hacer ese repaso y tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Los crisoles son de molibdeno. Y eso es porque el molibdeno, y responde un poco a esta pregunta, que es medio retórica, el molibdeno tiene un punto de fusión realmente muy alto. Entonces soporta los 2100 grados sin que en principio se dañe o se pinche, ¿no? O se funda. Esos crisoles se obtienen por pulvimetalurgia. Y la pregunta de por qué en realidad se responde justamente por considerar el punto de fusión. Sería muy difícil obtener una pieza así, fundiendo el molibdeno y después colándolo en un molde, porque uno puede decir, bueno, ¿de qué está hecho ese molde? ¿No? Siempre vamos trasladando el problema de algo tiene que contener el fundido, y ese algo tiene que tener una temperatura de fusión mayor. Ya a medida que nos vamos subiendo a temperaturas mayores y mayores, ya no hay nada que en principio lo soporte. Entonces la pulvimetalurgia no es otra cosa que tomar un polvo y hacer un sinterizado, pero de metales y no de cerámicos como en general nosotros estuvimos viendo. Vemos ahora otro proceso muy interesante para la producción de materiales muy puros dentro de lo que podría considerarse química fina, que es el proceso de sol-gel. El proceso de sol-gel, para entenderlo, primero tenemos que entender qué es sol y qué es gel, ¿no? Cuando hablamos de sol, estamos hablando de una suspensión estable de partículas coloidales, es decir, que tienen entre 1 y 100 nanómetros. Esas suelen ser suspensiones que son estables, que no precipitan cuando son coloidales. Y que claramente es una suspensión en un líquido. Por otro lado, el gel es un sólido semirrígido, en el cual el solvente está contenido dentro de la estructura del material, y eso es porque tiene un origen coloidal o también porque, digamos, parte de un polímero. Para tener un sol gel, lo primero que uno tiene que hacer es preparar el sol, es decir, dispersar esas partículas de manera tal de tener una dispersión coloidal. Luego, lo que hago es que esas partículas gelen, se unan entre sí, hasta formar entonces ese gel, que es un continuo parecido a un polímero con el solvente dentro. En realidad después, si uno elimina el solvente, puede llegar a tener elementos cristalinos de realmente alta pureza. Entonces, fíjense, lo que uno hace es genera una dispersión a partir de partículas, o mediante un proceso de hidrólisis hago que partículas que estaban en el líquido formen el sol. Luego gelan esas partículas, se empiezan a unir hasta que forman el gel. Luego se calcinan si se saca el solvente y en principio tengo un sólido puro. Y ahora vamos a ver todas las cosas que se pueden hacer con el sol gel. Esta técnica tiene un montón de ventajas, dentro de las cuales está que los productos son muy homogéneos, porque en principio yo estoy mezclando inicialmente líquidos y no sólidos. Tienen temperaturas de reacción realmente bajas, o sea que eso no es un problema. Los productos que terminan obteniendo son muy puros y obtengo polvos que son realmente muy finos. Puedo sintetizar distintos tipos de materiales, hacer también fibras, directamente piezas, y obviamente controlo las propiedades y la microestructura del material. Pero también tiene un montón de limitaciones. Por ejemplo, las materias primas, al ser tan puras, suelen ser muy costosas. Una vez que obtuve el sol gel y lo quiero secar, hay una gran contracción de curado que hace que fabricar piezas grandes sea prácticamente imposible, y con mucha porosidad residual. Muchos de los reactivos orgánicos que se utilizan son muy tóxicos, y los tiempos de procesamiento son muy largos. Es decir, si uno realmente quisiera tener un producto masivo con esto y no de nicho, y un producto muy específico y puro, realmente no se podría. Lo que más se utiliza, para lo que más se utiliza la técnica de sol gel es para preparar productos basados en sílice, productos basados de la sílice, y para eso se parte de un líquido que es el tetraetilortosilicato, más bien conocido como sus siglas TEOS, es un alcóxido. Y ahora vamos a ver cómo son las reacciones de hidrólisis que terminan de alguna manera generando el sólido. El tetraetilortosilicato es este animalito que tenemos aquí.
Fíjense cómo tenemos todos estos metilos acá alrededor y tienen una particularidad. Cuando yo los disperso en agua, comienza un proceso en el cual se forma el hidróxido en realidad de silicio, porque, y obviamente es como una especie de transferencia de esta cadena, que acá figura como R, pero en este caso sería un CH3, que es parte como producto de reacción. Pero lo que me importa a mí es este hidróxido que está acá, porque tiene una particularidad que puede ir condensando, y entonces mediante una reacción de condensación, dos de estos, ¿sí? Como pueden ver aquí, ¿sí? Acá en realidad podemos tomar en realidad cualquiera de los que tenemos acá, pero bueno, lo podríamos ver acá, más sencillo, ¿no? Imagínense que tenemos uno aquí, ¿sí? Como quedarían dos reaccionando. Se forma esta unión, y acá tenemos el otro, y queda todo con sus OHs respectivos. Fíjense que aquí en realidad tomamos un OH de uno y un H del otro, si quiere formamos agua, pero formamos esta unión aquí, silicio, oxígeno, silicio, y lo mismo va a ocurrir aquí, aquí, aquí. De esa manera se puede ir entrecruzando y podemos ver cómo va creciendo de alguna manera la red. Y es una red muy abierta que permite contener, si se quiere, al solvente dentro, ¿sí? Pero en definitiva lo que termina formándose es una red de sílice, ¿sí? Entonces tenía una solución coloidal, pero en este caso lo que tenemos es un líquido precursor, que era el teos, que empieza a formarse pequeñas particulitas que van a ser el coloide, que después gelan cuando se unen entre sí con el proceso que acabamos de describir. Entonces nosotros estamos aquí, este sería el sol gel, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bien, según lo que nosotros hagamos, es el tipo de material que vamos a obtener. Si nosotros secamos esto directamente y sacamos el solvente, vamos a tener lo que se denomina un xerogel, que en realidad es este compactado de partículas de sílice que después lo puedo moler y obtengo un polvo muy puro con el que después se podrán hacer sinterizados de algún otro tipo de partículas. Pero también puedo hacer un secado en condiciones supercríticas, ¿sí? Generalmente se hace con CO2 en condiciones supercríticas. Recuerden que eran las condiciones supercríticas, ese punto en el que el comportamiento no era ni líquido ni gaseoso, era un estado fluido, de que se daba en algún punto de las condiciones de temperatura y presión. Bien, cuando yo tengo el líquido en esas condiciones, lo puedo retirar sin que colapse toda la estructura. En ese caso, entonces, lo que voy a tener es un aerogel, que vamos a mencionar un poquito más sobre los aerogeles. Si lo sinterizo, en principio, obtengo una pieza sólida. Si al xerogel lo sinterizo, también obtengo una pieza sólida. Entonces tengo un material cerámico denso, muy puro, basado en sílice. Si me voy un paso atrás, del sol en forma de coloide, puedo también tirar, y mediante un proceso de, como dice acá, del draw de tirado, se podrían obtener nanofibras o fibras muy muy finitas de material de sílice, o lo puedo directamente dispersar el líquido sobre un sustrato, secarlo y obtener en definitiva un film muy denso. Eso, por ejemplo, se ha hecho incluso dentro de INTEMA, el Instituto de Materiales, que funciona en la facultad, para recubrir implantes, ¿sí? Y tener implantes con implantes óseos, tener implantes con un recubrimiento que evita el desgaste de la pieza. Los aerogeles son realmente piezas muy impresionantes porque tienen esta estructura medio fantasmagórica que podemos ver aquí, y en realidad son materiales tan porosos que tienen un poder aislante impresionante, de manera tal que, por ejemplo, acá yo pongo un mechero Bunsen y puedo poner la mano arriba y no me voy a quemar. Hay millones de videos en YouTube, si ponen aerogeles, donde por ejemplo lo sacan a muy alta temperatura o le tiran también con una llama oxacetilénica y la gente no se quema. Es decir, tiene muchas aplicaciones relacionadas con la aislación térmica, pero son muy difíciles de obtener porque justamente el problema es cómo hacer el secado sin que colapse toda esta estructura. Y se empieza a ver fuerzas capilares que hace que colapse. Por eso se necesita hacerlo en condiciones supercríticas, que es la única forma en la que yo puedo asegurarme retirar el solvente sin que una estructura tan porosa se colapse y se quiebre, ¿sí? Esta imagen que parece acá photoshopeada en realidad es real, ¿sí? Por eso es que tiene esa estructura, como yo les digo, fantasmagórica. Bueno, tiene una resistencia a la compresión que en principio es bastante interesante, pero son frágiles, son frágiles, se te cae y se rompe. En un momento incluso ha habido aplicaciones que se los ha pensado y creo que se los ha llegado a utilizar como aislantes para
vehículos en el reingreso a la Tierra de transbordadores espaciales, por ejemplo. Pero bueno, realmente son, ya les digo, si tienen un poco de curiosidad, googleen un poco, fíjense en YouTube, hay videos realmente muy interesantes. Incluso hay un chico, por decir así, que se llama Neil Red, que, digamos, debe tener la edad de ustedes, pero es realmente medio bocho y hace muchos videos en donde se dedica a preparar distintas cosas relacionadas con la química, y sintetiza lo que uno quiera. Incluso él, con sus propios medios, compra todos los elementos y fabrica un sol gel. Si lo encuentro, les voy a poner el link después dentro de la plataforma para que lo puedan ver. El último material que vamos a ver son los whiskers, que son pequeñas fibritas monocristalinas de muy alta pureza que se utilizan para reforzar materiales cerámicos. Estas fibritas, como tienen una gran relación de aspecto, es decir, tienen mucha longitud en relación al pequeño diámetro que tienen, pueden soportar carga y son un gran refuerzo para otro tipo de materiales. Bueno, dice, como son tan pequeños, tienen resistencias que se acercan a la teórica, es decir, no tengo los defectos que me harían bajar la resistencia que además existe en los papeles. También se utiliza no solo para reforzar matrices cerámicos, sino también metálicas. Los más comunes son de carburo de silicio, material que es particularmente duro. El proceso para obtener los whiskers es el proceso denominado VLS, vapor líquido sólido, que bueno, en inglés por suerte tiene las mismas siglas. Y para eso, en realidad, la temperatura a la cual se lleva el proceso es aproximadamente 1400 grados, en donde hay un catalizador que se funde y forma una gotita líquida. Uno tiene en un gas una alimentación que contiene carbono y silicio que se disuelven en ese líquido y comienza a precipitar el carburo de silicio y empieza a crecer ese carburo de silicio sólido a partir de la gota del catalizador. Entonces, fíjense, esto son imágenes reales de whiskers y acá se ve una vez que enfrió todo, la gotita de catalizador de hecho queda como parte de la estructura. Acá se ve entonces cómo uno tiene una alimentación gaseosa de metano, que es el que de alguna manera aporta el carbono, junto con hidrógeno, y también óxido de silicio, que también está en estado vapor. Y acá tenemos en principio el catalizador, antes de que, en este caso es acero directamente, que se funde, entonces tengo la gotita fundida y empieza a disolverse esa mezcla de gases dentro del líquido. Y cuando aquí están disueltos esos componentes, reaccionan formando carburo de silicio y empieza a crecer entonces el carburo de silicio sólido, y la gotita de alguna manera se va elevando mientras va creciendo hasta que finalmente se enfría y bueno, el whisker termina siendo esto. La reacción global que uno podría ver que está teniendo acá sería óxido de silicio más carbono para dar el carburo de silicio y monóxido, ¿sí? Pero en realidad hay un intermediario que es este monóxido de silicio que se obtiene de esta manera, ¿sí? Y en realidad algunas de las reacciones posibles para obtener son cualquiera de estas que en realidad están en competencia. Bueno, así terminamos entonces todas las técnicas de fabricación o procesamiento que hemos visto, que son en general técnicas específicas para obtener materiales de alto valor, con alta pureza y altas especificaciones.